de la predicación de la palabra del Señor para aquellos hermanos que nos estén sintonizando a través de las redes sociales, Facebook primeramente. Antes lo hacíamos de las dos maneras, Facebook y YouTube. Ahora solamente se va a transmitir en vivo por Facebook la predicación solamente, y después se va a cargar al YouTube para los que lo quieran escuchar o compartir más adelante. Gloria al Señor para siempre. Hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, en uno de estos días, pensando en las iglesias cerradas, pensando la maldad, la enfermedad, la violencia, hermanos, se me vinieron estas palabras a mi corazón. Uno de estos días que me levanté y la compartí con mi esposa y le dijo: mira lo que el Señor me mostró, y me llevó a Mateo capítulo 24, versículo 12. Si quiere así permanezca y escuche la palabra del Señor, que dice, o dígalo conmigo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Léalo conmigo una vez más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia en este lugar, por tu palabra, Señor, la cual va a ser sembrada, predicada a los que escuchan en este santuario, a los que escuchan a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que tu promesa, de que es tu promesa, que tu palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada para lo cual es enviada. Y en esta mañana tu palabra, Señor, es enviada para restauración, para exhortación, para sanidad, aleluya, para bendición, para que tu pueblo, Señor, sea edificado, aleluya, fortalecido cada día, Señor, por medio de tu palabra. Bendice este mensaje en el corazón de los que lo escuchan. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios, y te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, aleluya. En estos tiempos que estamos viviendo, más está hablando de profecía, más está hablando de que si acaso estamos viviendo los últimos tiempos. Y Mateo 24 es un capítulo profético donde el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos acerca de los últimos tiempos, las señales antes del fin. Esto viene a la pregunta que le hicieron sus discípulos, preguntándole a Jesucristo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y del fin del siglo? Dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, usted y yo, como pocas veces en nuestra vida, al menos que yo tengo uso de razón, quizás podamos decir como pocas veces en la historia también, o al menos en nuestro tiempo, hermano, estamos viendo el cumplimiento literal de las señales que el Señor Jesucristo menciona. Habla de falsos cristos, habla de falsos maestros. Habla de muchos que van a ser engañados también, aleluya. Habla de guerras, habla de rumores de guerras, habla de nación contra nación, reino contra reino. Dice ahí acerca de las señales que los discípulos le piden al Señor Jesucristo que se iban a ver en los últimos tiempos. Habla también de pestilencias, de pestes. Y dígame si acaso, hermanos, este virus que se ha venido sobre este mundo no se considera una peste, no se considera una pestilencia. Entonces, hermanos, habla de hambres, habla de terremotos, lugares donde hacía años, 100 años, 200 años, o que nunca había temblado, dicen. Y está pasando, hermanos, sucedió aquí en Carolina del Norte, aquí cerca. Dicen algunos que hasta lo escucharon o lo oyeron, lo sintieron, donde no es lugar donde tiembla. Y terremotos, dice el Señor Jesucristo. Diferentes lugares, hambres, pestes, destrucción. Falsos profetas que predican un falso evangelio, que también el Señor Jesucristo dice que engañarán
a muchos. Engañarán a muchos. El versículo 8 de ese capítulo que leímos dice que todo eso, hermanos, es principio ¿de qué? De dolores. Que todavía no es el fin, pero que empieza lo profetizado, empiezan las señales. Habla de persecuciones, hermanos. Y podemos ver, hermanos, cuando en nuestros tiempos se critica al evangelio, se critica a los cristianos, se les llama intolerantes, se les llama, algunos hasta enseñan y creen que el cristianismo es una enfermedad mental, dicen algunos locos. Porque dice la palabra del Señor que el evangelio es la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Que el necio dice en su corazón no hay Dios. Pero lo estamos viendo, hermanos, donde se critica el evangelio, se critica el cristianismo. Y después de mencionar todas esas señales, llegamos a este versículo que usted y yo leímos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué maldad habla el Señor Jesucristo? ¿De qué amor está hablando que se va a enfriar? Y mira, hermano, cuando la Biblia habla del amor, está hablando del amor a Dios, pero también está hablando del amor al prójimo. Y también está hablando del amor a uno mismo. El Señor Jesucristo, hablando acerca de el segundo mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, ¿y amarás a qué? A tu prójimo como a ti mismo. Es importante, hermanos, que usted y yo como creyente nos amemos. Nos valoremos, aleluya, porque ante los ojos de Dios, hermanos, usted y yo somos algo valioso, precioso, aleluya. ¿Qué tan valiosos somos? Tan valiosos de que Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo para morir por mí, para morir por ti. Así de valiosos somos delante de Dios. Mi hijo, mi hija es tan valioso que estoy dispuesto a entregar a mi hijo unigénito para que él esté delante de mi presencia para siempre también, aleluya. Entonces, siempre he creído, hermanos, que el enemigo trabaja en la vida del hombre, robándole precisamente, metiéndole en su mente, en su corazón, quitándole el amor a él mismo. Los jóvenes, es la manera por la cual buscan, se destruyen a sí mismos, porque el enemigo les roba ese amor hacia sí mismos. Aleluya. Y cuando la Biblia habla también, hermanos, habla acerca de la maldad. Habla acerca de pecado. Por haberse multiplicado el pecado, pudiera decir el Señor Jesucristo. Habla acerca de la injusticia. Por haberse multiplicado la injusticia. Habla de la violencia. Por haberse multiplicado la violencia, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Entonces, rápidamente, hermanos, quiero que veamos estos cuando menos 3 tipos de maldad que causan que el creyente, que el Hijo de Dios se enfríe, se aleje de Dios, que su corazón, que su amor hacia Dios, que su entrega hacia Dios se enfríe. Primero, maldad como violencia, sin respeto a las leyes, sin respeto a las autoridades, sin respeto a la ley. En 1990, este famoso compositor cristiano, pastor por cierto, cristiano, español,
Marcos Vidal. Fíjese, en 1990, estamos hablando 30 años atrás, compuso su primer disco, Buscadme y viviréis. Y en ese disco, ese canto, Buscadme y viviréis, que se hizo muy famoso y todavía se escucha, él presenta el cuadro de alguien como reclamándole a Dios, diciendo: tanta violencia, tanta maldad, tantas mujeres maltratadas, tantos niños abandonados, y preguntándose: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías, que manifestaba su poder, su presencia? Ahora, hermanos, eso es hace 30 años atrás que se miraban esas cosas, pero ahora, hermanos, todo eso se ha multiplicado, se ha aumentado en verdad la maldad. Estamos viendo, hermanos, a nuestro alrededor, en nuestra comunidad inclusive, situaciones que solamente enterarse le da a uno, no sé, temor, tristeza. Qué terrible, hermanos, que la violencia la estamos viendo en este país. Antes eso se miraba solamente en países pobres, se miraba en países donde donde había pobrezas extremas. En este país no hay pobreza, hermano. Aquí el pobre tiene carro, tiene televisión, la comida la tiran. Usted le lleva comida, la gente no quiere comida, ahí tengo, dice, ¿para qué quiero comida? Le lleva ropa y dice, no tengo, la tira. Y aún así hay violencia, y aún así hay falta de respeto a las leyes, a las autoridades. Y todo esto, hermano, causa que cuando usted le predica el evangelio a la gente, dicen: ¿y dónde está Dios? Como se preguntaban hace 30 años el cantante el compositor. Y en nuestros países, hermanos, en mi país, cuando menos puedo decir, no crea que han mejorado las cosas. En 1990, hermanos, vivíamos en Dallas. Yo agarraba a mi esposa, agarraba a mis 2 niños mayores que estaban pequeños y me iba por todo México a manejar, a llevarlos a Guadalajara, a llevarlos a las playas. Y manejando en el día o en la noche, a cualquier hora, y si te descomponía el carro, venían y te ayudaban, te lo empujaban, te lo arreglaban. Ahora ya no, por haberse multiplicado la violencia, la maldad. Y toda esa situación hace que muchos se preguntan: ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite? ¿Acaso no es un Dios de amor? Y muchos no quieren escuchar el evangelio, y muchos se alejan, y muchos se enfrían, y muchos no quieren saber, porque culpan a Dios de lo que el hombre en su pecado, en su vanidad, en su soberbia, está causando. Está causando. Por haberse multiplicado la violencia, el amor de muchos se enfriará. Pero la maldad, hermanos, no solamente, y el Señor Jesucristo lo menciona también ahí, no es solamente en el mundo, en la sociedad. La maldad también, la Biblia lo identifica con falsas doctrinas, con falsos líderes, con falsos apóstoles, con falsos profetas. Y hermano, veamos lo que está pasando. Y el Señor Jesucristo nos advierte y dice: y engañarán a quienes, a muchos.
Uno ve y escucha lo que están predicando, lo que están diciendo, y el lugar lleno, y yo le pregunto, bueno, ¿y la gente qué pensará? Que no se dan cuenta de lo que, no solamente lo que están diciendo, lo que están haciendo, que no se dan cuenta. Y hermano, cuidémonos, porque es muy fácil caer en una falsa enseñanza enseñanzas que son promovidas, predicadas por quienes proclaman una nueva revelación, que no es otra cosa más que su propia versión y no la revelación de Jesucristo. Es su propia, una nueva revelación, sí, pero no es la revelación de Cristo. Mira, es bien fácil. Ahorita te voy a hablar, porque ya una vez lo mencioné. Yo mencioné esto. Aleluya. Que es muy fácil identificarlos. Quieren hacer seguidores para ellos. El Señor no me llamó a ser discípulos míos. El Señor me llamó a ser discípulos de Cristo. Que sí, yo no quiero que usted me siga a mí. Si usted me sigue a mí, me caigo yo, se cae usted. Pero si usted sigue a Cristo, aleluya, me caigo yo y usted sigue adelante. Amén. Eso es lo que Dios me ha mandado a predicar, aleluya. Que usted aprenda a poner su mirada en Cristo, no en el hombre. Es más, Dios maldice al que pone su confianza, su mirada en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es maldito porque ese hombre va a fallar y él también va a fallar y él también va a caer y él también se va a perder la bendición. Y recuerdo que hace un tiempo atrás yo prediqué un mensaje acerca de cuando estaba hablando de los dones del Espíritu Santo, y tocó el tema del don de profecía. Y son dones de Dios. Yo he conocido profetas de Dios, nunca se me olvida. Yo le he contado la historia del hermano Juan Ramírez. Es más, fíjese, así le decíamos. Es más, no le decíamos hermano Juan Ramírez, le decíamos Juanito Ramírez. Hermano Juanito Ramírez. Era un profeta de Dios. Estaba yo joven, adolescente. A mí me daba miedo hablar con él. Me daba miedo hablar con él. Sí, se lo digo sinceramente. Dije, no, este me va a sacar aquí todo lo que hice, todo lo malo que hice aquí, se lo va a revelar. Porque era un profeta de Dios. Y le voy a decir una cosa. Nunca yo lo escuché que él dijera, yo soy profeta de Dios. Ni nunca escuché que él dijera, díganme profeta, porque soy profeta. Nunca. Le decíamos Juanito Ramírez. Pero ese hombre era un hombre de Dios. Ese hombre, Dios le hablaba. Lo usaba no solamente para ministrar a las iglesias, él a pastores y testimonios grandes, poderosos. Literalmente como Dios le hablaba a los profetas, así le hablaba a él. Y él llegaba a iglesias grandes solamente para juntar dinero, para enviarle a su familia, para después de esa iglesia grande irse a los ranchos a predicar el evangelio, la palabra del Señor, allá donde le daban gallinas, le daban frijol, le daban blanquillos. Eran las ofrendas que él recogía en los ranchos y llegaba bien contento. Porque había habido sanidades, porque había habido milagros, porque había habido gente sana. Murió, fíjese, de un ataque al corazón. Dios se lo llevó, como Elías, de un ataque al corazón. Falleció. Pero ese era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, que nunca pidió ni exigió que se le llamase profeta.
Cuando el creyente, hermanos, cae bajo alguna enseñanza falsa, se enfría el amor. Y mira, yo he visto que cuando un creyente peca y se aleja de Dios, Dios lo restaura. Si se arrepiente, si reconoce, Dios lo restaura. Un creyente ¿cómo le diré? Se desanima por cualquier circunstancia, por una enfermedad o qué sé yo, se desanima, pero pasa el tiempo y vuelve a sentir la necesidad de buscar de Dios y Dios lo restaura. Pero te voy a decir una cosa: cuando alguien ha caído bajo la influencia de una falsa doctrina, de un falso profeta, de un falso apóstol, de un falso ministro, y ha caído bajo su influencia, y esa persona llega a abrir los ojos y se da cuenta del engaño, de la mentira que estuvo él viviendo, esa persona se enfría su amor para Dios y es bien difícil que su vida sea restaurada. Fíjese, yo no sé por qué. Se endurece su corazón de tal manera, o se enfría su corazón de tal manera, de que es más fácil que alguien que pecó sea restaurado a que alguien que vivió o cayó bajo la influencia de las falsas doctrinas y que se da cuenta y se enfría y se aleja y ya no quiere saber nada ni de los pastores, ni de las iglesias, ni de los cristianos, ni de nada. Fíjese, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Culpan a Dios, su amor por Dios se enfría y su restauración es muy difícil. Y termino con esto: por haberse multiplicado la maldad. Una maldad es una enfermedad, una maldad es un mal. Una maldad es una peste, como lo que estamos viviendo. Pudiéramos también leer este versículo, parafrasearlo de esta manera: y por haberse multiplicado el COVID-19, el virus 19, el amor de muchos se enfriará. Si me hubieran dicho hace un año que las iglesias alrededor del mundo se iban a cerrar, yo no lo hubiera creído. A lo mejor lo hubiera pensado, a lo mejor eso va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada, eso va a suceder en la gran tribulación, hubiera dicho. Pero si me hubieran dicho hace un año que las iglesias se iban a cerrar, no lo hubiera creído. Y mire lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, lo que ha sucedido. Porque yo soy el primero en admitir que es bien cómodo quedarse en casa a ver los servicios en línea. Para mí es más cómodo predicar ahí de mi casita que venir aquí, que estar aquí. Ayer aquí estuve hasta las 10 de la noche porque el sonido, cambiamos todo y se me olvidó cómo estaba todo. Y ahí estoy otra vez checando todo. Y como le digo, todavía no está como yo quiero, como debe estar. Y yo soy el primero en admitir. No crea que estaba ya desesperado por venirme a la iglesia. Estoy aquí sinceramente porque la carga que Dios ha puesto por ese llamado, por esa responsabilidad que viene de Dios. Y eso es lo que me hace estar aquí. Y como decía al principio, pero para los que están escuchando, yo entiendo, hermano. Y te decía, yo cuando menos a un hermano le tuve que llamar y decir: hermano, tengo muchas ganas de verlo, pero yo le recomendaría mejor que se quede en casa. Hermana, le extrañamos mucho,
pero mejor por su seguridad, por su bienestar, yo le recomendaría que nos mire por el internet, escuche la predicación. Igual manera, aquellos hermanos que no se sienten bien, no venga a que ore para que Dios los sane. Llámeme y gloria al Señor. Tenga la fe de aquel soldado romano que dijo: no es necesario que ve, di la palabra, aleluya. Y Dios, hermanos, aleluya, para Dios no hay imposible. Un hermano, me llamó que se enfermó. Y mira, él me llamó para despedirse porque él sabía que se iba a morir. Porque se enfermó del virus. Me llamó y me pescó y contesté. Yo sabía que estaba enfermo. Dije, y me dice: pastor, le llamo para despedirme porque me siento que ya mañana ya no. Era un sábado en la tarde. Siento que ya mañana ya se había despedido de su familia y todo. Le digo: hermano, no se dé por vencido, no pierda su fe. Vamos a orar a Dios. Y ahí por teléfono, y ahí con los que estaban con él, oramos a Dios, clamamos a Dios. Y vamos a confiar en Dios. El siguiente día le llamo y no me conteste. Le llamo al otro hermano que yo sé que está ahí o que vive ahí. Sí, pastor, no, fíjese que durmió bien toda la noche, está bien. O sea, gloria al Señor, está vivo. Y en la tarde le llamo, hablo con pastor, fíjese que ya me empiezo a sentir mejor. Gloria a Dios, vamos a seguir orando, vamos a ir clamando al Señor, aleluya. Te digo esto, hermanos, aleluya, porque para Dios no hay imposible, aleluya. Pero ¿qué de aquellos que pudiendo estar aquí, no quisieron estar aquí? ¿Qué de aquellos que en realidad no hay excusa? Me pregunto, ¿acaso no se estará enfriando el amor? ¿Acaso no se estará enfriando la devoción a Dios? ¿Cuántos creyentes al pasar por esta crisis, al pasar este virus, no terminarán o no sentirán o demostrarán que su amor hacia Dios se ha resfriado, se ha enfriado? Que si antes buscábamos cualquier excusa para no venir a la iglesia, ahora ya la tenemos hecha. No, pues el pastor dijo, gloria al Señor. Como te digo, yo entiendo, hermanos, que si alguien no se siente bien, gloria al Señor por tu seguridad, por nuestra seguridad de los demás. Gloria al Señor, quédate en casa, vamos a orar por ti, aleluya. Llámame. Yo no soy doctor, le dije a uno: hermano, yo no soy doctor, pero ya he vivido mucho. Ya estoy más para allá que para acá. Y le puedo ayudar en recomendar o dar un buen consejo. Qué fácil, hermanos, ahora es o se están cumpliendo, ¿verdad? Aquellas palabras de Hebreos 10 cuando dicen, mire, Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para animarnos al amor, a las buenas obras, dice, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Qué fácil, hermanos. Póngase de pie en esta mañana. Qué fácil es experimentar